Ahí estamos. Abróchense los cinturones, porque acá empieza. Los 5 skandhas, que son los 5 agregados. Romy recién nombraba a Nisargadatta como alguien que hace mucho hincapié todo el tiempo en no somos el cuerpo ni la mente, ¿no? Eso es una falacia. No somos el cuerpo y la mente, y siempre señala en otra dirección, ¿no? Como hay algo más, Brahman dice, o para Brahman, más allá de eso. Pero acá, en lugar de postularlo como una afirmación, en los 5 agregados se indaga. En el budismo se indaga. Los 5 skandhas indagan sobre la naturaleza de lo que soy. Entonces, agarran y dicen, el primer agregado es mi nombre, el nombre y la forma. Entonces empiezan a preguntar, bueno, yo, lo más íntimo en mí, lo más verdadero en mí, esa supuesta esencia que creo ser, ¿es mi nombre? ¿Es el rótulo Germán? Y pueden preguntárselo con con su propio nombre, ¿no? Preguntarme, ¿yo soy mi nombre? O sea, si me cambio el nombre, ¿sigo siendo? Esto que parece muy simple, muy burdo, también ayuda a que no generemos apego a ese nombre. Incluso un apego donde yo me ponga eh, un nombre canalizado que me resalta como especial. Ahora yo me llamo Nuk, me llegó este mensaje, me llamo Leum o lo que sea. Nombre así como flashero para generar más apego y más identificación a esa cosa que supuestamente es especial, que es esa sílaba sonando. Em, entonces indaga, ¿soy el nombre? Y junto con ello, ¿soy la forma del cuerpo? ¿Soy la forma? ¿Soy este cuerpo? Y se pone a investigar. Entonces, en los textos clásicos de Buda, empieza a preguntar en un diálogo y le dice a uno, bueno, a ver, si te cortan la mano, ¿vos seguís siendo vos? Sí. Si te cortan el brazo, si te cortan una pierna. Dice, ahora, si te cortan la cabeza, no, porque ya no habría ese yo, supuestamente. Entonces dice, bueno, está bien, si te cortan la cabeza y se ve la cabeza de un lado y el cuerpo del otro, y yo señalo a la cabeza, digo, ahí estás vos, no. Y si señalo al cuerpo, al torso, ahí estás vos, no. Entonces, en ninguna de las opciones del cuerpo estaría. Entonces, Buda, en su relato, se pone a examinar y dice, bueno, el cuerpo este, que es un flujo continuo, que no es una cosa, sino un flujo, eh, o sea, cambia momento a momento y cambia también por etapas, ¿no? En tu infancia era un cuerpo en el cual vos te autoproclamabas yo, en tu adolescencia era uno, en tu adultez era otro y va cambiando. Pero el cuerpo, y en este caso, agrego yo, y la apariencia, es algo que solemos defender como celosamente como un yo, siendo que, saco las moscas, siendo que, ¿dónde está el yo ahí? ¿No? Lo suponemos ahí, como si fuese una sombra, un fantasma, pero si investigamos, este es el trabajo que hay que hacer, o sea, ¿en qué parte del cuerpo está ese supuesto yo? Y René Descartes diría, está acá detrás de los ojos, ¿no? Como ahí está ese supuesto yo. Y René Descartes basa toda esa mentalidad occidental como medio materialista en ya suponiendo que hay un yo, que yo estoy acá, que yo estoy ahí detrás de los ojos. Entonces es una premisa errónea que no revisa, y todo lo demás sí lo revisa, pero eso no lo revisa. En esta dirección tenemos que continuamente revisar, bueno, ¿dónde está ese supuesto yo? En el cuerpo. ¿Está? ¿Es ahí la esencia de esa supuesta en la cual estoy partiendo? Em, bien, entonces este es el primer skanda, traducido como agregado o como partes, porque lo que se plantean acá son como partes que funcionan juntos, funcionan como un sistema, pero funcionan sin ser, dice Buda, pero esto lo vamos a indagar. Esta es la primera cara, pero luego vamos a ir uno por uno más detenidamente. Entonces,
Vedana. Esto es clave también. La sensación. Entonces, investigar si en la sensación es lo que soy. Y si investigamos la naturaleza de las sensaciones, tienen algo similar al cuerpo en el sentido de que son impermanentes, de que ninguna sensación es continua. Así que ahora me sitúo y vuelvo a examinar mis sensaciones y reconocerlas por el flujo que son, pero en que ninguna hay un núcleo sólido en el cual está ese supuesto yo. ¿Dónde está el yo en estas sensaciones? Surgen y desaparecen por sí solas. De hecho, ni las controlo. No son permanentes y no son ese supuesto verdadero ser que soy. Esto ayuda también a desapegarse del control de las sensaciones, que los lleva a las adicciones, una ilusión del control, y la búsqueda de sensaciones. No voy a buscar sensación, voy a buscar esta sensación. Siendo que siempre, o sea, yo me encuentro como un espacio continuo en donde tanto la apariencia corporal, mi apariencia, mi cuerpo y mis sensaciones están en flujo. Y esa es mi realidad existencial en la que nos encontramos. De nuevo, siempre que haga una examinación honesta, cada uno tiene que continuamente revisar en lo que se podría llegar a trabar. Así que si yo me creo el cuerpo, examino empíricamente, ¿no? En mi propia experiencia, no por un paper que dice que tal cosa, sino que examino a ver mi sensación. ¿Soy mi sensación? ¿Soy el cuerpo? Este es el método que propone Buda. El siguiente, los samskaras. ¿Soy yo las formaciones mentales? ¿Alguien quiere preguntar algo? Puede. Sandra, ¿abriste el micrófono vos? No. Listo, ahí ya te muteo. Ya está, ya está. Entonces, samskara. Entonces, las formaciones mentales que vienen en forma de imágenes y de relato, que suele describirnos la realidad, y es ahí, en ese relato mental, que nos dice, vos sos el cuerpo, hizo esto, y surgen las presuposiciones. La confusión surge en la mente. Pero suponemos que somos la mente. Esta es otra. ¿Qué es la mente? Eso es una gran suposición. ¿Qué es la mente? Como si la mente fuese un algo. Y la mente, en nuestra experiencia, aparece como pensamientos, ¿no? Cuando aparece una imagen, cuando aparece un discurso, aparece continuamente el diálogo interno, es mente, que aparece y desaparece. De nuevo, es de esa naturaleza inconsistente, de esa naturaleza, o sea, anicca, impermanente, y anatta, carente de yo. ¿Cuál es el pensamiento núcleo? Si el pensamiento núcleo fuera, no sé, manzana, sería un pensamiento que estaría continuamente manzana, 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 porque si no, en cuanto no estuviese ese pensamiento, desaparecería yo. Pero en ninguno de esos pensamientos, en ninguno de ellos, de esa producción mental, está ese supuesto yo. Este es un espacio para de nuevo volver a revisarse, ¿no? El pensamiento tiene esta naturaleza de que surge y desaparece sin un núcleo sólido. Vamos a la otra, la más fácil, la percepción. Y la percepción acá se refiere como a esa siguiente acción que aparece después de tomar conciencia de algo, en donde aparece algo como agradable, desagradable o neutral. Entonces hay una percepción de un sonido y enseguida aparece el etiquetado. Este sonido es feo, pero el etiquetado es una acción que viene posterior al sonido. El sonido por sí no es feo, esto empieza a desmantelar nuestra percepción con respecto al mundo. Sería el apego que tenemos como con respecto a las percepciones. El apego que tenemos ahí es pensar que las cosas son como las estamos juzgando en lugar de simplemente lo que es, ¿no? En lugar de ser funciones. Porque lo que es que funciona, o sea, tiene una cadena de causalidad. Entonces, eh,
el fuego ese es re lindo. Bueno, que sea lindo o feo, eso es un agregado mío. Eso es una actividad. Pero la función que está teniendo el fuego es que está calentando o está quemando el pasto, en este caso. Entonces, nos ayuda a desapegar de los juicios generalmente que tenemos en los vínculos, ¿no? En distintos vínculos. De que los catalogamos incluso moralmente como bueno o malo, justo o injusto, lindo o feo, en lugar de ver la función, ver cómo está funcionando. Y el quinto skanda es, wow, cómo anotan Sandra y Romina máxima velocidad. Bueno, competencia, ¿eh? ¿Quién anota más rápido? Igual les mando toda la información, ¿eh? Todo esto les va a ir. Entonces esto va a referir a la conciencia de. El Vijnana, conciencia, este agregado, es conciencia de, por ejemplo, conciencia de esa toalla que veo ahí colgada, conciencia de esa pared, conciencia de ese sonido, conciencia de ese pensamiento, conciencia de. Entonces la conciencia de sería, o sea, digo de algo, ¿no? Conciencia de algo. Sería suponer que la conciencia o bien o pertenece a ese objeto que estoy percibiendo. Claro, conciencia del celular quiere decir que hay una conciencia individual en este celular y eso es un error. No hay una conciencia individual de este celular. Y la otra, el otro distorsión en esta percepción es que asumimos que eh, la perspectiva dual, ¿no? Entonces, en donde yo veo, por ejemplo, esta virome y en Vijnana yo percibo esa virome y esa es la dualidad en la que estoy como existiendo, ¿no? Como hay un yo detrás que es la conciencia y hay una virome que está fuera de esa conciencia. Y hay una tensión de dos dualidades, de dos cosas, en donde cuando miro la fuente de esa conciencia, no tiene un origen, no tiene un centro, no hay una cosa, no hay un punto de partida, y objeto y sujeto se disuelve la dualidad objeto-sujeto. Se disuelve la dualidad. Y ambas están, o sea, este objeto y este objeto surgen en la misma conciencia. Vamos a desarrollar una por una, no teman, no teman. Vamos de a poco. Espera, una pregunta. Sí, Sandra, Vuelve para atrás, vuelve para atrás. vuelvo para atrás. ¿Cuál es la diferencia entre bueno, la percepción y la conciencia de? Porque son dos percepciones. En una es como, la primera, la percepción solo es como un juicio de valor y el Exacto. segundo, Es un etiquetado ah, sería. Sería ok, etiquetado. y la otra percepción es ver que ese gato no sos vos. Exacto. Ok. Es claro. Y esa es la primera dualidad que aparece. Ver que eso no soy yo supone que hay un yo en algún lugar. Esa es la percepción dual. ¿Dónde está ese yo que supongo todo el tiempo? Entonces lo busco en estos 5 lugares en donde supuestamente se esconde y es como buscar a un fantasma, no encontrar. Consiste en eso, digamos, el éxito consiste en buscar y no encontrarlo. El éxito consiste en eso. Y si lo encuentran y lo pueden señalar, señálenlo y aíslenlo a ver dónde está, existiendo independientemente, ¿no? Esto es lo que significa vacuidad, ¿no? Vacío de existencia inherente, vacío de existencia por sí mismo, como lo que todos los caminos, todas las formas de budismo y en el taoísmo también, en el Advaita Vedanta pasan, es que toda la examinación y todos los modos nos hacen llegar a este anatta, a este ausencia de cosa, como si hubiese un espíritu del mate, o espíritu del mar, o de la montaña, como una cosa aislada, separada, siendo algo, siendo que no es así, todo funciona como un flujo. Y ahora, bueno, vamos a ver esto más en detalle. Entonces, en la meditación, y acá prácticamente, casi todos acá vinieron a encuentros anteriores, entonces, esta, esta conciencia a la que luego aparece como una conciencia de algo, esa conciencia no pertenece al individuo, sino que es el individuo
el que, el que surge dentro de ese mismo espacio de conciencia. El individuo es esa, ese espejismo o como un arco iris. El individuo es como un arco iris, porque es como una cosa que aparece, pero que no encuentro su esencia más que la conciencia misma, pero no es que a mí yo tengo mi conciencia como me apropio como una producción mía. Germán no produce conciencia, mi cerebro no produce conciencia. En esta visión, lo que empiezo a reconocer a través de la investigación es que todo lo que puedo nombrar de mí son apariciones que aparecen dentro de la conciencia, pero no es una conciencia individual, ahora vamos a ver. Entonces, en las prácticas como el Zen o el Dzogchen se investiga a esa conciencia y lo que se empieza a hacer es, se empieza a investigar con menos presupuesto, o sea, como ¿cómo se dice? Desconstruyendo y viendo más allá de las presuposiciones que tenemos de lo que somos nosotros, y en esa investigación empieza a aparecer esta no dualidad o esa conciencia base, como conciencia como base de todo. Entonces la iluminación se describe como ese reconocimiento de nuestra condición primordial o de la base o conciencia primordial. Voy a repetir el dibujito este, mira. Muy bien. Ahora, vamos a una cosa más práctica, de nuevo, otra cosa práctica con respecto a esto. Entonces, vamos a decir conciencia, ahora, la esencia de lo que somos, la base de todo como una misma cosa, ¿no? Entonces pregunto, la atención, le pregunto a Rodri, a Sandra, a Romia, a Brena, a Milo, a todos, a Betty, la atención, a Diego también, ¿la estás creando vos, la atención que hay ahora? ¿Vos estás creando la atención? Y no, Bien, Romy yo dice no que puedo, no. no puedo crear nada. Diego dice sí. Bien. Ahora, Diego dice que sí, que crea la atención. Está bien, eso es algo honesto. Bien. Romy también está siendo honesta. Ahora, Sí. no, Diego, entonces te voy a pedir que deja de crear la atención. Deja de hacer la atención. Deja de hacerla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede dejar que exista la atención? Porque incluso cuando estoy distraído hay atención en algo. Claro, bien. Entonces, esa, esa noción de que no es algo, con lo que me voy a encontrar en la meditación no es algo que yo voy a crear. Yo no voy a crear algo. Me voy a encontrar con algo, con una nitidez de algo que es anterior al personaje. O sea, que algo que Germán no crea, algo que cada uno de ustedes no lo crean, pero que está ahí siempre. Entonces esa atención se, es una atención en la que yo no estoy haciendo un esfuerzo para que esté, sino que, por el contrario, yo aparezco dentro de esa misma atención y parecería como que la estoy dirigiendo en focos de atención. Esa es la experiencia más cercana en nosotros, ¿no? Como que estoy dirigiendo la atención. Pero vamos a ver, vamos a examinar. Entonces, esta es una atención que al mismo tiempo, por lo cual en la meditación debería ser como un no esfuerzo. Porque si en la meditación yo descanso como conciencia o descanso como atención, no hay un esfuerzo. O sea, no lo estoy haciendo yo, es lo que es siempre. ¿Bien? ¿Qué es lo que descanso? Descanso toda la agitación mental o la distracción que aparenta interrumpir esa conciencia base. Aparenta distraerme de esa condición primordial. Aparenta. Pero de nuevo, ¿cómo hacemos para descansar? ¿Cómo hacemos para descansar?
¿Cómo creo el descanso? ¿Cómo puedo yo crear descanso? ¿Se puede crear descanso? Bien, acá Romy dice que no, Sandra dice que no. No. Bien, no se puede crear el descanso. Y esto es interesante porque nos ponen algo muy cotidiano, ¿no? Hoy estoy cansado, voy a descansar. Como una actividad, descansar, voy a descansar, voy a hacer descanso. El descanso aparece cuando dejo de hacer un montón de esfuerzos. Y ahora es donde empieza el descanso nuestro, ¿no? Entonces, cada uno va a tener que encontrar en su sinceridad propia de qué descansar. Pero yo voy a nombrar lo mío propio y voy a nombrar algo que tal vez nos toca a todos. Entonces, el descanso, en este caso, es dejar de desear, dejar de querer lograr algo, de querer demostrar algo o demostrarle a alguien, o dejar de querer que las cosas sean distintas de como son. Pero solo por descansar de eso, ¿eh? No digo que listo, ya está, no hago más, nada, no trabajo, no. Digo, si quiero descansar, esa actividad que está queriendo que las cosas sean de otro modo, tiene que cesar, si no, no hay descanso. O sea, así que descanso va por ahí. Es un buen punto para empezar a descansar. Es más, fíjense que si esto sucede, cuando dejo de desear, dejo de querer lograr algo, dejo de querer demostrar algo, dejo de querer que las cosas sean de otro modo, tanto afuera como adentro, cuando dejo ese control, hasta el cuerpo se relaja, solo se deja relajar. Cuando no intervengo, cuando la mente no está atormentando con esa actividad. Y de hecho, si sinceramente nos conectamos con bueno, a ver cómo es estar acá, sin desear nada, más que este momento, sin querer que las cosas sean de otro modo, sin querer lograr algo para un después, sin querer demostrar algo. Y esto es a lo que llamamos plenitud de la vida. En ese momento es como si se vuelve plena. O sea, en ese instante se devela una plenitud que estaba siendo solapada o obnubilada por esa actividad de la mente que me distraía y no me hacía reconocer algo que es un hecho. Toda la plenitud que hay en la atención. O sea, esa atención sin esfuerzo, que yo no creé, es plena. Fíjense que no hay, fíjense cuánta experiencia entra en el ahora. Y si puede entrar más, no puede entrar más, ya es plena. Por más que me vaya a Roma o a donde sea que se vaya la gente, no sé qué, no hay más experiencia. Siempre la misma cantidad. Esta es la plenitud, cuando deja de ser interrumpido por esa supuesta nube que, que le creemos a esa actividad mental cuando no, tiene que ser distinto, a esta pared le falta ser más amarilla porque si no, no sé, me hace mal al ojo, qué sé yo. ¿Y de qué más descansamos? De buscar resultados o ganancias. Esto, esto es descansar en forma eh, profunda, digamos, descansar profundamente. Cuando dejo de buscar resultados y ganancias o beneficios, o algo como si fuese guardarme algo para un después, cuando dejo esa especulación de asegurarme el futuro, en ese momento eso se denomina paz y también significa ahora. Porque si no estoy desfasado, estoy como si fuese como un jugador de ajedrez pensando 10 jugadas en el futuro y lo cierto es que los seguros son mentiras, o sea, nada te asegura nada. El seguro del auto es seguro de nada. Nada está seguro, ¿no? Esto de querer asegurar cosas, un seguro de vida y comprar cosas que nos aseguren el porvenir o la jubilación, no es verdad. Sandra sabe esto, ¿no? La jubilación es... Bien, bien. Entonces, en el momento en que dejo toda esa especulación de esos resultados, de esa ganancia, de toda esa mente astuta que está así, aparece como un paz, porque estoy ahora, estoy en el ahora. ¿Bien? El otro descanso consiste en no estar asociando continuamente con la mente ni adjudicar significados, es decir, dejo todo ahí como está sin, eh,
querer que sea algo, ¿no? Sin querer adjudicar, vomitarle significado, sino que dejo ahí, sin interpretar ahora, sin cocinar la experiencia, diría James Lowe del Dzogchen. Y dejo eso como está, o sea, me dejo en paz a mí y dejo en paz al mundo, supuestamente. Esa es otra forma de descanso que si se combina con el no caer en el sopor, que es una forma de distracción, prestarle atención al adormecimiento y ni caer en fantasías, en el daydream, como si fuese, uy, de golpe me vi que estaba viajando por no sé qué. Bien, actividad mental que distrae tu condición natural, ¿no? Me distraje en el contenido en vez de notar eso que es continuo, esa base que es continua. Y estas dos últimas refieren a la no distracción. Y eso constituye el descanso. Así que ahora tenemos como una noción de un sabor del descanso como, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Tengo que dejarme descansar. Ni siquiera tengo que, sucede cuando me dejo de romper las bolas a mí mismo. Bueno, ahora, esta imagen es la imagen de las primeras imágenes que aparecieron en el budismo. Porque Buda, en el principio, como en su vía directa, él proponía una vía muy directa, así como Nisargadatta, entonces decía, no hagan imágenes de mí, no hagan mantras, no astrología, no esto. ¿Por qué? No digo que esté mal, obviamente después se convirtió que hay un montón de eso. Pero vayan directo a la cosa, vayan directo. Entonces, varios años después de la muerte de Buda, se lo empieza a dibujar a Buda así. El árbol de refugio, el árbol en donde se ilumina Buda, alrededor de Buda la ilusión, y donde está Buda hay un trono vacío. El ya ido, el que, como Buda, lo que nunca apareció, nunca se movió y nunca se fue. El trono vacío. Entonces volvemos. El cuerpo físico, esa apariencia, esto que aparece como una cosa, pero que en realidad cuando examinamos no es cosa, sino que es movimiento, es flujo, esa combinación de elementos materiales, de elementos. Cuando nos apegamos a la idea de que yo soy eso, entonces empezamos a tener miedo a, ay, no, me salió un granito acá. Uy, no, me tengo que hacer una operación porque o lo que sea. Y aparece un miedo a la enfermedad, y miedo al envejecimiento, y miedo a la muerte. Cosas que son el flujo natural de la realidad. Pero hacemos un montón de esfuerzo para no envejecer, para no enfermarnos y para no morir, ¿no? Cosa que es lo que, bueno. Entonces esto también nos hace, es como si estuviésemos traumados, como si estuviésemos traumados, haciendo un montón de resistencia para defender eso de esa manera, cosa que es el flujo espontáneo, ¿no? No, que no me quiero que me salgan arrugas acá o que esto, y empieza a haber como un sobrecuidado de la apariencia, por ejemplo, sobrecuidado de esas percepciones. No en tu caso, Milot, no es tu caso. Bien. Ahora, y esto también de nuevo crea un montón de ansiedad y crea como un sufrimiento también, el sufrimiento de resistirse a algo que es un imposible. Crea un montón de tensión también, de hecho, tensión corporal y ansiedad y etcétera, ¿no? Entonces, si basamos nuestro yo en defender al cuerpo solamente, de nuevo aparece como una percepción aislada, ¿no? Como está el yo que existe aparte del mundo, cosa que es un imposible, y el mundo, ¿no? Del cual me tengo que defender. No, no, no. Tu cuerpo es el mundo. Tu cuerpo es una parte indivisible del mundo. Eso es lo que sucede en la examinación. Tu cuerpo existe por tu papá, por tu mamá, por el oxígeno, por el sol, por el agua, por la comida, por todo. O sea, no es separado. La percepción ilusoria es, no, no, no. Está el yo como un yo separado que está en el cuerpo, alojado, y ahora cuando examinamos y no encontramos ese supuesto yo, me libero de una forma de tensión o me libero de una suposición falsa, de un sesgo sería. Segundo es la sensación.
Y de nuevo aparecen estas sensaciones en las que estamos todo el tiempo evitando el sufrimiento, que es esa sensación no aceptada va a ser sufrimiento y voy a ver una resistencia continua y buscando el placer. Pero tanto uno como el otro son movimientos espontáneos incontrolables, o sea, no más allá de la voluntad, más allá no puedo estar placer, 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 pero nos pasamos todo el tiempo tensionándonos para no sentir algunas cosas que catalogamos en nuestra mente como sufrimiento, y eso de nuevo nos mantiene como en una identificación con las sensaciones, como si pudiésemos controlarlas además, y no reconocer la verdadera naturaleza de las sensaciones, que es la impermanencia, y que no son una cosa. Es decir, que este dolor de cabeza que parece ser una cosa, es un momento nomás, y después no está. Y de hecho, incluso ahora que es un momento, fluctúa. O sea, que ni siquiera es tan constante como creía ser. Pero toda la resistencia que le ponga le va a dar entidad, ¿no? Es como lo que estoy nombrando es toda esa energía que gastamos en tensión, en defender estos fuertes que no son donde está ese supuesto self. No hay ningún yo ahí en esos lugares. Todo sigue su curso natural. Y todos los esfuerzos que yo hacía en realidad la estaban embarrando más. ¿Bien? Esto no es, digamos, estoy haciéndolo al estilo Hermie, ¿eh? No, no es como lo decía Buda esto. Las percepciones, esto que esto es bueno, esto es malo, los juicios, esto es peligroso. Bien, esas categorías que tenemos en la cabeza, que es donde están, son como hábitos inconscientes, en donde se constituyen también nuestras creencias. De nuevo, estamos eh, creando como imágenes en nuestra cabeza, que son ese juicio que ponemos, crea como una imagen, una impresión. Ese samya sería como una impresión que genero y digo, ah, este ya no me gusta, esto es así, este es malo, esto lo que sea. Y el peor de esos, el peor de esas juicios es cuando pensamos que eso me puede hacer feliz, que eso me puede hacer feliz. Y esa es una fantasía, ¿no? Que ¿se acuerdan cuando eran chicos? Si tan solo me regalaran la Nintendo, yo sería. Si tan solo me regalaran la Play, si tan solo tuviese un viaje a no sé qué, si tan solo. Esa es el Samkhya, que es fantasía, porque genera como una proyección ilusoria de que una cosa, persona o experiencia tiene la potencia de darme la felicidad o algo así. Cosa que, en realidad, nuestra experiencia vivimos una y otra vez la realidad de que no es así, de que no es, de que es como si fuese que se desplaza. Las formaciones mentales, de nuevo, que también cuando son muy intensos esos pensamientos, en este caso dice la intensidad del pensamiento se vuelve emoción, pero es una forma de nombrarlo nada más. Entonces, nos identificamos con ese argumento mental y lo defendemos también ese argumento mental, ¿no? Entonces, nuestro rollo mental estamos continuamente poniéndole un fuerte para defender o nuestras ideas o lo que sea, en lugar de simplemente ver la verdadera naturaleza de esas cosas, de que no vino conmigo esta idea y no es continua y va fluctuando y va a cambiar y en un momento no va a estar más. De hecho, bueno, hay casos extremos, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, todas las ideas que tengo, como por ejemplo la gente que es que es ferviente peleadora total atea. Bueno, en sus últimos 3 respiros, de golpe, esa idea que defendió tanto tiempo dejó de ser, ¿no? O sea, acá puse como un ejemplo drástico, ¿no? Como de todo el esfuerzo que hacemos para defender eso, que creemos que hay un yo ahí, pero no vemos su verdadera naturaleza, la naturaleza impermanente de esto, ¿no? De nuevo, acá habla de la conciencia dual, de esta conciencia de
conciencia que me hace ver como un yo separado a la cosa, ¿no? Está yo y la cosa, esa conciencia dual, pero que al mismo tiempo en esa dualidad hay como una toda defensividad, ¿no? Yo apropiándome de más, acumulando cosas que ni siquiera puedo acumular. No puedo acumular en mí, em, no puedo acumular en mi yo existencial y continuo más profundo. Voy a decir algo, bueno, no sé si lo va a ver o no, pero tengo un consultante que tiene mucho dinero y se pelea con su amigo, le critica a su amigo. eh, Dice, bueno, mi amigo se la pasa pensando y con problemas de dinero y tiene más de 700 millones de dólares. Dice, cuando ya tenés más de 200 millones de dólares, es lo mismo. Y yo le digo, cuando tenés más de 500 dólares o de 10 dólares es lo mismo. ¿Cómo? No, no, no. Y le digo, ¿qué vas a comer hoy? Una pizza. Cuando estés comiendo tu porción de pizza, ¿cuánto más podés meter en tu boca con 700 millones de dólares? Cuando estés tomando tu ducha con ducha inteligente a la temperatura de 20 no sé qué grados y qué sé yo qué, ¿cuánto más podés mandarte o apropiarte si tenés 700 o no sé, o el número de cuenta que te quieras tener? No podés asir, no hay un asir, no hay un apropiarse, no podés apropiarse. Somos más bien de la naturaleza del lugar, en donde las cosas pasan, pero no podemos, de hecho también bueno, acá se filtra un poquito de esto otro, de que las ideas de evolución, la idea de evolución espiritualmente o la idea son ideas que incluso se implantaron desde, o sea, esto de que Darwin y todas las teorías de Darwin, que ni siquiera son reales, si se traspolan al mundo espiritual en donde no hay una evolución espiritual o una evolución del alma, es un reconocimiento de lo que somos, un salir de la ilusión, un salir de la rueda del samsara, un, una iluminación, pero no es una evolución, uno no evoluciona, no es eso. Las ideas estas incluso de progresismo también, de que pero no hay un progreso, solo es esta experiencia y esta categoría de más calidad, mejor calidad de vida y peor calidad de vida son solo asignaciones mentales. Una persona en una tribu, ¿qué tiene peor calidad de vida? Esto es algo que, no sé si lo comenté, pero cuando hace muchos años le di clases a alguien que estaba en un country y su hijo de 5 años estaba viendo un documental. Y vi un documental de unos indios, de unos aborígenes, una tribu virgen, que estaban con taparrabo, con chozas, y el nene este tenía todos los chiches que te puedes imaginar, un autito, una motito, todas las play, todos los chiches, bueno. Y el nene miraba a esos y medio que se preocupaba, decía, papá, mirá, son pobres, pobrecitos, son pobres. Y el papá creo que ahí se dio cuenta de algo, no, no es que son pobres, bueno, como que no le podía explicar ni siquiera lo que pasaba. No es que son pobres, no es eso de mejor calidad de vida, claro, solo si estás contaminado por, por, por la comparación y por los valores del mercado, pero es lo que es. De hecho, cuando hicieron un documental en la India, los tipos más felices son los que tenían, el que tenía una casa que tenía 2 paredes o 3 paredes. Le faltaba toda una pared a la casa, le entraba el viento y dice, no, esto me da felicidad. No sé, bueno. O sea, los parámetros mentales en donde juzgamos esto de mejor, peor calidad, etcétera, son lo que ya vimos, que no tiene un asidero. Son material verdadero para construir. Ese sí. Bien. Y ahora examinamos, esto es de un libro que se llama Distinguiendo Dharmas de Dharmatas. Distinguiendo, que es esta distinción, de nuevo, el distinguir sin separar, que no se puede separar, pero la distinción va a ser llamada discernimiento, que es en los caminos iniciáticos es como si fuese el camino de el discernimiento como cultivo de la parte de la purificación también, que no esté todo mezclado, se clarifica algo. Entonces los fenómenos ya vimos que no son cosas, sino flujos.
eso que pretendemos medir y catalogar ni siquiera es medible y catalogable. Es un juego nominal que hacemos. Es una designación nominal. No sé si conocen a Rupert Sheldrake, el británico de Oxford que hizo la teoría de los campos mórficos. Y el tipo, como que es el físico y toda la cosa así súper de ciencias duras, quiso recorrer algunos lugares del mundo y fue a distintos laboratorios en donde medían la velocidad de la luz y la fuerza de gravedad. ¿Y cuál era la otra? La supuesta fuerza de gravedad. Y no me acuerdo qué otra energía más. Y vio que las medidas de estas cosas eran flujos, eran fluctuantes. O sea, la ciencia supuestamente sólida se parte en constantes que no son constantes. La fuerza de gravedad, sí, Romy. Lo que era inconstante era la velocidad de la luz. Entonces, cuando él estaba en la universidad, dice, pero ¿por qué están todas estas mediciones a partir de la velocidad de la luz cuando no hay un flujo constante? Esto nunca dan las variables. Le dijeron, bueno, no, esto lo convenimos así. Claro, convenio. Con respecto a la fuerza de gravedad, nunca se pudo comprobar la ley de gravedad porque no es una ley, es una ley de Newton, no una ley de la física. Claro. Nosotros lo estudiamos como una ley, pero es una ley de Newton, no una ley de la física, porque en la física no existe la gravedad. Qué bueno que hagan las leyes de Hermi. Ay, las leyes, Oiga, las es leyes, una forma acá de el chancho dice que no las superar. hagan. Bueno, y tenemos esto. Ah, entonces son como cosas, designaciones, pero de las cuales se basa en esta incertidumbre verdadera de que es flujo continuo. Hoy le preguntaba antes de que empiece a grabar. Rodrigo está a no sé cuántos kilómetros de altura. Em, Acá dice Rodri. ¿Y por qué la velocidad de la luz tendría que ser la velocidad máxima del universo? Buena pregunta. Y vos, Rodri, abrí el micrófono. Hola, A qué altura estás, Rodri? 2600 y pico de metros. Entonces, Milo, que está en Vietma, Rodri está en Colombia, en Bogotá, les pregunté a qué temperatura hierve el agua. Todos pensamos que a X grados, pero no es así. O sea, o sea, es un flujo que surge en relación, en interdependencia. Entonces, a vos, ¿a cuánto te hierve el agua, Rodri? 96 grados. A 96 grados. Porque va a depender de la presión atmosférica, va a depender de la altura en la que estés, a qué temperatura hierve el agua. Entonces, lo que nos habla es de funciones, son como funciones, otra manera de ver, y de hecho por nosotros mismos, ver que esos fenómenos son funciones y son apariencias, porque aparecen y desaparecen. O flujos, ¿no? Y en cuanto a la indagación budista, así existencial, acá Milo comenta, Tesla lo dijo, ley de flotabilidad, lo más liviano que el aire flota y lo pesado cae. Claro, la ley de Pascal. Em, la indagación con respecto a los fenómenos que nos invita a ser Buda es con respecto a si son causantes de la felicidad o no. Entonces, bueno, si la torta de chocolate, que en mi caso sí es causante de felicidad, si me como 1 millón de tortas, de golpe me voy a dar cuenta que no lo era al final. Entonces, estoy confundido. Es como una proyección que parece, como una percepción equivocada. Entonces, esta examinación, esta manera de examinar, nos va a robar un montón de energía, porque un montón de cosas que perseguimos idealizando, porque proyectamos nuestra capacidad intrínseca o nuestra felicidad, que es lo que somos, en un objeto externo. eh, y eso va a generar como otra forma de descanso y, por ende, reconocimiento de eso
que es la base o nuestra condición primordial, o lo que sostiene la experiencia. Y justamente hablando de eso viene la otra parte, conciencia. Entonces la conciencia es esta Longchenpa, dicen los tibetanos, vasta extensión. Ya es una vasta extensión, pero la conciencia no se expande. Solo es la misma base continuamente ya expandida. Es un continuo, así como la atención es un continuo, ¿no? La conciencia es un continuo. Bueno, podría nombrar las dos cosas como la misma, ¿no? Es un continuo. ¿Dónde, o sea, cuándo no hay conciencia? Siempre hay un continuo de conciencia. Lo que notamos en continuo es, bueno, mi apariencia es un continuo. Hoy estoy así, mañana estoy así. Mis sensaciones no son continuas. Mis pensamientos no son continuos. Mis emociones no son continuas. Mis percepciones no son continuas. Lo que veo no es continuo. Pero la conciencia, aquello que ve, eso es un continuo. Es ese aspecto, sin embargo, inmanifiesto, porque no tiene forma. Y se la denomina como un espacio, como espacio o luminosidad, porque es eso que el espacio tiene la cualidad de amorosa, de lo que sea que se ponga, ¿no? No es que el espacio dice, no, esta virome es muy, no sé, algo, y la rechaza y la expulsa al espacio, no, tiene esa amorosidad de aceptar. Acá puse la conciencia como notablemente, o sea, se hace más evidente esa conciencia base en ausencia de la actividad mental, pero no deja de estar cuando está la actividad mental. Es la base de todos los fenómenos. Entonces está el cuento este, ¿no? Famoso. Si hay un árbol en el bosque y no hay nadie para... y cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido o no hace ruido? ¿Qué árbol? Muy bien. Muy bien, Rodri, te leí los labios. Entonces acá vemos un poquito la actividad mental, que esta purga de la actividad mental, o sea, y poder no ser esclavos de ella, y a veces incluso, o sea, muchas veces hay muchas vías para independizarse de la actividad mental, pero a veces hacer cosas que no me gustan y que tengo que hacer. Y si la actividad mental me dice, no, pero ¿para qué voy a trabajar para darle comer a mis hijos? No, ¿para qué voy a hacer esto? No, lo hago igual. O sea, acá me dicen algo. Genial por el trip. Eh, bueno, actividad mental es comparación. Y acá nombré una comparación que seguro Rodri sabe de esto, que es la comparación injusta, la comparación con idealización. Cuando nos comparamos con otra persona decimos, ah, porque a él le va bien y porque... Bien, Eh, ¿encontrás ahí sentido en esta... ¿No estudian esta comparación? ¿Vos la estudiaste esta? Ahí Yo, estás, sí. sí, 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 vengo, me ronda mucho esto, por ejemplo, en lo que es el programa de 12 pasos, la parte de cuando la comodidad se vuelve incómoda. Entonces, una persona que está acostumbrada a sufrir, que es lo único que conoce, es el sufrimiento, pero está cómoda en ese sufrimiento. Y cuando se compara, por ejemplo, eh, puede ser con algo que no conoce como la recuperación, pero le da miedo porque no la conoce. O alguien que ya está en recuperación y empieza a compararse, empieza a mellar su recuperación. Haber salido de esa comodidad, incomodarse para darse cuenta de que donde estaba cómodo estaba sufriendo, era disfuncional, y cuando ya está en recuperación, al compararse con otro que tiene más tiempo, por ejemplo, más limpio o lo que sea, entonces ya se tira para abajo, vuelve a caer otra vez en el mismo circuito en el que estaba antes. Como que se compara, se desintegra esa construcción, digamos, o no construcción de haberse quitado todo eso de encima. Yo, No sé yo si me creo expliqué. que existencialmente esta comparación es injusta siempre, porque primero que cuando vemos a alguien, por ejemplo, vemos una foto de Instagram y le vemos así, ay, mirá qué feliz que es. Porque está sonriendo, asumo que es feliz, porque es una foto. Y yo realmente he visto algo que es terrorífico, que es
amiga psicóloga que tenía ataques de pánicos continuamente, todos los días, pero con algo muy, muy fuerte. Y lo que hacía, que me daba miedo un poco, que cuando estaba en su momento así, tipo monstruoso, se maquillaba, se sonreía, sacaba una foto y la posteaba, haciendo como una especie de disonancia cognitiva total, y después volvía a estar hecha pelota. O sea, si alguien veía esa foto, decía, ay, pero mirá qué contenta que se la ve. No, es una pura máscara. O sea, hacemos comparaciones sobre comparar mi propia vida con la de otra persona no tiene un parámetro de relación y de comparación. No sabemos nada de la otra persona, no sabemos verdaderamente cómo está viviendo, cómo es su vivencia, ni nada. Esta es un punto de la actividad mental que podemos descansar, o sea, que podemos relajar, porque sabemos que es una falacia, que siempre va a ser una comparación sin bases, en realidad, pero que nuestra mente a veces tiene ese hábito de ir por ahí, de darle fuerza a esa comparación. Em, Bueno, la actividad de la mente en forma de diálogo interno, en forma de relato. Acá dice el Islam, dice el shaitán, Satán, se presenta. Satán es el susurro, es el que se opone a lo que es, a la realidad, y que se disfraza de muchas cosas y se disfraza justamente con tu propia voz. Entonces ese susurro te habla con tu propia voz. Es eso, esa actividad mental que, no, che, esto debería ser así, no es así, che, pero qué mal esto, lo que sea, toda esa actividad mental, no siendo reconocida como tal, la asumo como realidad, me estoy creyendo el cuento, ¿no? El cuento que está apareciendo en mi mente, pero no estoy reconociendo la realidad de eso, que ese cuento es impermanente, de que ese cuento es un constructo, una, un flujo que apareció y que desapareció y que tiene una naturaleza, digamos, ilusoria, ¿no? Fenoménica. ¿A quién asociar, no? Total, total. Acá está el asociar, ¿no? El relacionar, porque aparte la asociación es muy rápida, relacionar a altas velocidades y autocentradamente. Es una asociación autocentrada, donde también asociamos, muchas veces se genera esta asociación en la mente, como acá nombré algo que aparece mucho con consultantes, que es mi pasado es igual a mi futuro. Como vino siendo así, va a seguir siendo de esta manera. Como me pasó esto así con los demás hombres, me va a seguir pasando. Como yo nunca tuve, no voy a tener. Como lo que sea, pero asociación pasado igual a futuro. O como yo nunca pude, no voy a poder, lo que sea. La intensidad, acá puse la intensidad de los pensamientos, se vuelven sensaciones, emociones, y es ese dramatismo cuando se vuelve más intenso, cuando toma más fuerza. La actividad mental aparece como foto o como película, así, como foto o película. De hecho, cuando seguramente vieron a alguien, cuando le están nombrando a alguien que le cae mal a alguien y dicen, no, pará, no me lo nombres, y hacen así con la cara, con la mano, no me lo nombres a ese que se me viene la cara acá y no lo quiero, ¿no? Como, porque realmente no está, la mente no está dentro de la cabeza, sino que toda esa actividad mental aparece como si fuese holográfica, ¿no? La creatividad y el comprender también, la comprensión a veces, o la comprensión creativa de, ya entendí, ya entendí. La descripción, la designación de significados es actividad mental. Y nombro lo que es la actividad mental para reconocer que la meditación es el descanso más allá de la actividad mental. Descanso en eso continuo, en esa atención no fabricada. Entonces, acá puse 5 como meditaciones para hacer. 5 posibles obstáculos. 5 obstáculos, porque acá de nuevo muestro lo que no es para que la idea de la iluminación, mira, justo lo nombraste, Rodri, en un poema muy lindo antes, pero la idea de la iluminación o la idea de la espiritualidad relacionado con una experiencia estrambótica especial, eso es una idealización, eso es una fantasía. La idea de que nos hacemos, de las cuales nos llenamos como si fuese una película de Hollywood, no iluminación y nos imaginamos, no sé, flotando, luminoso.
o que de golpe todo sale de tal o cual manera, esas ideas son falacias. No hay algo así como una, un arquetipo de una experiencia de iluminación. Entonces, acá tomo esto del Tao, que el valor de la simpleza, Pu, y que el Tao, o tu condición primordial, es lo más ordinario en vos. No es algo de evolución, de pasos, de progreso, no hay progreso de nada. Es reconocer, o sea, salir del trance de la mente y reconocer ese extraordinario que está de base, eso que escucha a la mente. Y eso está siempre, nunca deja de estar. Pero cuando me reconozco como eso y descanso como eso, bueno, ahí está la meditación perfecta, digamos ahí. La meditación en todo su brillo. Que esto funcione como descanso. Que romper esta idealización funcione como descanso. Entonces, la condición primordial es completa y perfecta en sí misma. La base es completa y perfecta. Quiere decir que haya algo herido o algo que sanar o algo imperfecto son solo interpretaciones de la mente, apartes de la mente. Entonces, no hay que sanar a la conciencia ni nada por el estilo. Es simplemente que puedo notar esa idea de no, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido, estoy herido. Eso que me digo así, cuando reconozco qué es lo que está escuchando eso, digo, ¿dónde está la herida? No hay herida. Simplemente descanso en ese silencio que no está roto, o sea, no está partido, que no tiene partes, de hecho, y que es uno. Esto es como eh, esta, incluso los egipcios que aparentan ser politeístas eran monoteístas, hablaban de que todas esas manifestaciones eran como arquetipos o caras de un único Dios. Pero este único Dios o única realidad o única conciencia la experimentamos todos los días así. Cerramos los ojos un momento. Cerramos los ojos un momento. Y digan, eh, digan en su diálogo interno, digan un número. Y en su diálogo interno, con sus palabras, digan su, su nombre. Bien. Ahora digan o imaginen su color favorito. O un color. Bien. Las fabricaciones mentales son múltiples. Eso que escucha, ¿hay dos? Eso que es conciencia, ¿hay dos conciencias? Lo que escucha es uno. ¿Y eso que escucha es igual en todos? Esto es lo de hay una única realidad o un único Dios que todo lo ve. Se refiere a esa percepción de uno que hay, a lo que los hindúes llaman Anu. Anu hablaba de unidad, no de átomo, porque después se malinterpretó como átomo, que es una forma de nuevo de generar un culto material o una coagulación máxima. No hay átomo en esas tradiciones, sino una unicidad de conciencia. Y eso que escuchaba, esa no cosa, esa conciencia que escuchaba, estaba herida, rota, tenía partes. ¿Bien? Completo y perfecto, Dzogchen. Pero no el individuo que aparece ahí. El individuo tiene un montón de cosas probablemente para pulir, ¿no? Pero esa base, mientras más transparente su base, más va a ser un reflejo de la pura conciencia. Bien. Otra, otra cosa para romper fijación, ¿no? Que es esto. La idea de acumular meditación para en algún momento iluminarse. O la idea del progreso. Entonces, ¿eso que escucha es en el futuro o es acá y ahora?
De hecho, ni siquiera puede ser en el futuro porque no es en un después. Esa atención que vieron que no pueden apagar, esa base que viene antes de ustedes, es inmediatez. Eso que es completo, que es simple, que es ordinario, pero que es inefable, es ahora. No es en un después, no es... Esta es una pregunta que para todos los que meditan, para todos los que meditan, toda la meditación que hicieron, todos los momentos en los que estuvieron en la hora, ¿se acumularon? ¿Algo se puede acumular? No se acumula nada, es justamente lo contrario, es como un continuo despojarse y vaciarse. Sería más eso. Pero la idea secreta de la mente de no, como si pusiese, hay como si fuese secretos escapes que hace para perder como la plenitud de la hora. Uno de los secretos escapes es ese escape hacia un después en donde, claro, cuando acumule momentos, puntos de meditación y acá de nuevo aparece la idea de esa evolución, no, y va evolucionando. No, no, es simplemente vuelvo a la simpleza y me familiarizo con la simpleza, con esa simpleza de eso que escuchaba. Y la otra es esto, ¿no? Que es lo que vimos al principio. La condición primordial no es algo fabricado o constructo del personaje psicológico. Es la base de toda la experiencia. Por eso es sin esfuerzo también. O sea, no es que hay un esfuerzo. Muy bien. Entonces, en la meditación, por ejemplo, en la de Nisargadatta, como decía Romy, ¿en qué ponemos la atención? ¿En dónde ponemos? Porque si quiero poner la atención en un fenómeno, es claro, bueno, acá está, paleta matamoscas. Acá está, cuadernito de dibujos. Pero cuando quiero familiarizarme con la base, ¿hacia dónde miro? ¿Hacia qué dirección atiendo? Entonces ya vimos lo que es la no distracción. Distracción es justamente cuando tengo una dirección. La mente tiene dirección, ¿se acuerdan? Sí, no, ni sí ni no, o sí y no, o los puntos cardinales. Ese reino de la forma y el reino de las dimensiones, porque hay dimensiones, esto grande, esto chiquito, todo eso es el reino de los fenómenos. La conciencia es adimensional. ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene partes? ¿No? Es adimensional. Entonces, es como, o todas las direcciones a la vez sería la atención. Es permanecer abierto como el cielo, en lugar de cerrarse a una única dirección como no sé, lo que estoy escuchando. O a veces pasa como una paranoia de estar vigilando la mente, la mente, la mente, la mente. No, 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 es todo. Así que podemos hacer una pequeña meditación así, muy simple, que es una relajación, digamos, que es abrir la mirada y estar abierto a toda la experiencia tal y como es, y que incluye el olfato, el gusto, incluye sin rechazar todo lo visto, todo lo que es oído e incluso la dimensión de la mente, sin rechazar. Pero en lugar de ver hacia los fenómenos, reconoce esa continua base atencional, que la naturaleza de la atención, de ese espacio atencional, no es rechazar algo, es lo que subyace a todo. Es como reconocer ese silencio que está detrás de todos los sonidos, o la conciencia detrás de todo lo visto, detrás de todos los fenómenos. Es descansar en esa atención no producida por mí. Yo no la estoy haciendo. Y la meditación, digamos, va a consistir en reconocerme distraído y volver a abrirme. Ah, me fui a estoy absorto en un pensamiento. Estoy, estoy en trance, en un diálogo interno. Y me olvidé del quien escucha. Bien.
vamos a seguir en esto sería una no técnica o una no meditación, pero en lo que se surge espontáneamente. Entonces vamos a hacer esto. Como yo no puedo hacer algo para relajarme, me dejo relajar. Entonces, vuelvo a esto de, bueno, no querer algo, no quiero algo, no deseo nada, no tengo ansia. No voy a ansiar algo especial, nada. Me quedo bien al natural. No quiero que algo suceda, que algo especial suceda, solo lo que es. Dejo de hecho la actividad, dejo de hacer para que surja por sí mismo una especie de descanso. Y dejo que toda la aparente exterioridad sea como está siendo y que toda la aparente interioridad sea como está siendo. Y al mismo tiempo todo lo incluye, ¿no? Como todos los sabores, los sonidos, todo eso incluido sin rechazar. Incluso movimientos, si el cuerpo se quiere mover, ¿por qué no? Los aromas, los pensamientos, todo ese flujo es percibido. Más mi atención descansa como la presencia que presencia eso presenciado. Al mismo tiempo no me duermo, estoy despierto. Descanso en esa atención sin esfuerzo y sin fijación, sin entrar en el sueño del relato o obsesionarme con un sonido únicamente, cerrarme, sin cerrarme. Pero reconozco esa naturaleza de apertura atencional, espaciosa y luminosa, y al mismo tiempo no dual. Porque cuando miro en dirección hacia ese supuesto yo, cuando miro hacia adentro y hacia atrás, y no encuentro un punto o el origen de la atención se termina de abrir, incluyéndolo todo. Entonces no se apoya en un yo. La atención descansa sobre sí misma. No se apoya en un yo la atención. Descansa sobre sí misma, sobre su atemporalidad y adimensionalidad, que es el ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando dejo de ver las cosas como partes separadas y las percibo como un todo? Bien, iba a dejar de compartir pantalla, pero bueno, por- esta forma de meditación no es la única, ¿no? Pero, por ejemplo, los yanas o algunas meditaciones yógicas que se centran en un punto no son distintas en realidad. Sería así. Por ejemplo, en Anapanasati, donde uno se centra en un punto, en un espacio pequeño, es como si llegaras al mismo espacio, pero de otra manera. En lugar de ver así en esa amplitud, lo que voy a hacer es ver así, ver en un punto, ver en un espacio, y en ese, y sería como, por ejemplo, estoy observando un fenómeno, ¿no? El fenómeno debajo de mis fosas nasales. Siento este fenómeno, sensación. Y mientras estabilizo la atención ahí, percibo digamos, los fenómenos más sutiles, digamos, energía, o como acá mismo hay fenómeno y conciencia, inclino mi atención sobre la conciencia y va a pasar exactamente lo mismo. En un momento, en esa absorción meditativa estabilizada en una parte del cuerpo, en un momento, cuando mi atención se inclina sobre la conciencia, encuentro una no espacialidad y es como si se abre en todas direcciones, que es un grado de absorción meditativa. Pero termina pasando lo que dicen el espacio infinito. Sucede eso, con amplitud total. O sea, esta manera de descanso es una manera más natural en la que estoy eligiendo, pero podría ser también con los ojos cerrados, observando un punto, ¿no? Otro abordaje, el camino de los yanas, ¿no? Como en el budismo Theravada.
Bien, miedos comunes que aparecen. No sé si para que se escuche más fuerte. Miedos comunes que aparecen en torno al desapego. Hay un miedo es donde voy a ser disfuncional. Entonces, claro, si yo entro en este estado de espontaneidad o lo que sea, me vuelvo disfuncional si vivo en paz. Si dejo de ser súper controlador, si dejo de ser hipervigilante, si dejo de ser reactivo. ¿Cómo me aseguro el futuro? Nunca te lo aseguraste, en realidad. Nunca dependió de vos, pero esa cosa, ese como una sed de control que no termina de soltar porque dice, no, 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 me vuelvo disfuncional. Si no. Entonces hace falta como un poco de entrega, ¿no? Como en esto, ¿no? O de ver, o de poner, desafiar ese miedo a soltar el control. Otro miedo que aparece es desapareceré. Dice, voy a dejar de ser yo mismo y la vida no tiene sentido sin un aferramiento, sin un fanatismo, sin algo así a lo que agarrar y crear una identidad fuerte y sólida. Como que me desintegro. ¿Qué pasa acá? Y yo quiero seguir buscando la felicidad idealizada en la Navidad, puse acá. Entonces, eso de nuevo es como una tensión que aparece de una, una sed de estar agarrado a algo y afianzado en algo que en realidad es como construir un castillo en un pantano, ¿no? Como, ¿sobre qué base voy a construir ese supuesto yo que está así afianzado y que quiere seguir como perpetuando esa búsqueda sin sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, examinar más sobre estos tópicos, pues son tópicos comunes. Otra que escuché que es, me vuelvo un robot. O sea, si reconozco mi base, que es como paz por naturaleza, es la paz que ve, o sea, la paz nunca la puedo encontrar como un fenómeno. La paz no es, la paz no es una tarde viendo el atardecer en un campo. La paz es lo que ve todo. La paz no puede ser encontrada, o la felicidad no puede ser encontrada, porque la felicidad y la paz, o el ahora, o la conciencia, es lo que está viendo, pero nunca puede encontrarse a sí misma en un fenómeno. Es, claro, en sí misma paz, dice el chancho. Entonces algunas personas dicen, si suelto esto, me vuelvo un robot o me vuelvo sin sabor. Si suelto esta pasión, si suelto esta, no sé, relación tóxica, si suelto todo este aferramiento, si suelto el drama y el sufrimiento de mi vida no tiene sabor y dejaré de sentir. A ver, pon un ejemplo, chancho. Por ejemplo, cuando la gente dice o decimos, yo soy muy así, yo soy muy temperamental, o yo soy muy pasional, o yo soy muy gracioso, o lo que sea, se está refiriendo justamente a algo totalmente fabricado y que es una adherencia. Entonces, es muchas veces el temor a perder esa identificación. Exactamente, exactamente. Pero en realidad lo que sucede es todo lo contrario. En realidad lo que sucede es que, de hecho, mucha gente dice, no, pero me vuelvo como, en ese volverse como neutral, eh, y se lo escuché, o sea, una crítica que me hicieron, ¿no? Como a mí. Pero entonces, en ese volverse neutral, como desapasionado, sería como que no puede ser feliz. Y justamente es gente que está muy apegada al sufrimiento la que dice eso, pero bueno. Y acá otro punto importante, que es esta estrategia budista de hablar del refugio, como punto de apoyo. Porque en esta construcción de este personaje self, de este self que nos armamos ese constructo, nos refugiamos en ciertos lugares. Por ejemplo, y son las cosas que van a tener que ver con lo que se desestabiliza cuando yo entro en crisis. ¿No? Por ejemplo, no sé, me acuerdo de una persona que mira todo el tiempo cuántos seguidores tiene en Instagram y en cuanto le bajan le da ataque de pánico. O cuánta plata tiene en su cuenta de banco. Y si eso se mueve eso. O también, y eso también están los puntos de apoyo en donde fíjense, ¿cuál es el punto de apoyo? ¿Qué me mueven y se me desestabiliza todo? Y eso es un punto de apoyo. Y eso es lo que hay que revisar ahora. Como, como modo de aprovechar el tiempo,
Porque hace poco también charlé con alguien que me decía, no, yo aprovecho el tiempo, entonces estoy todo el tiempo productivo, esto. Pero para realmente saber si estás aprovechando el tiempo o no, deberíamos situarnos en las últimas 3 respiraciones de nuestra vida. Si estoy en las últimas 3 respiraciones y en qué dirección miro, como digo, bueno, ahora que ya no tengo tiempo, ahora sí puedo darme cuenta cuál es la dirección, ¿no? Pero esto es un trabajo existencial de cada uno. Cada uno va a encontrar algo y al volver a revisar va a encontrar algo de nuevo o capaz una misma cosa. Pero bueno, yo no invito a una cosa fija, a que quede una cosa fija, sino a algo vivo, que siga como indagación. Yo indaguen, a ver, investigo. Ah, ¿soy el cuerpo? Bueno, soy el cuerpo. Vuelvo a revisar. ¿Soy el cuerpo? Bueno, soy el cuerpo. Y continuamente volver al ver, volver a chequear continuamente. Entonces, el refugio kármico va a ser el refugio de los dharmas mundanos, le dicen, que son refugiarse en el prestigio, en los títulos, en los linajes, en la fama. Con la fama también podrá ser seguidores de Instagram o lo que sea. Refugiarme en las experiencias, como, porque yo tuve tal experiencia en tal lugar, no, porque yo acumulé estas experiencias, o porque tuve tal experiencia espiritual. Refugiarse en el dinero y ser un cheto, esto es agregado mío, el que se da por aludido, lo siento mucho. Refugiarse en la máscara social, en un rol a veces espiritual, como ser un chamán o ser un gurú o ser esto, también puede ser un refugio, refugiarse en ese rol, y refugiarse en las relaciones familiares. Estos son los dharmas mundanos, los puntos de apoyo kármicos sería. Y lo que propone Buda, en realidad, el refugio sería en un espacio libre de apegos, con las creencias suspendidas, tomar refugio en el gurú real, tomar refugio en la conciencia, en eso que no está en ningún lugar y en todos. Tomar refugio en aquello sin forma, es el refugio sagrado, sería mirar siempre en dirección hacia eso que me sostiene y sostiene la experiencia. Ese es el refugio más profundo. Como camino, como caminantes, también nos refugiamos en el Buda y sus enseñanzas, en la propia naturaleza búdica, de nuevo, que es esa misma, la naturaleza búdica, ahora, conciencia, todo esto, o atención no fabricada por mí, está refiriendo a una misma cosa. Acá, miren, no me di cuenta, pero acá puse refugio en la sinceridad existencial. Y a esto me refiero con sinceridad existencial, me refiero a estas revisiones, ¿no? Estos puntos de revisión. Bueno, a ver, en los 5 escandas, ¿dónde estoy? Sinceridad existencial, sinceridad de mi condición existencial, de cuáles son mis presuposiciones. Bueno, a ver, sí, ese es un buen refugio, en mi sinceridad existencial, que es una forma de desnudez. Refugiarse en el Dharma, en las enseñanzas que apuntan hacia tu verdadera condición, y en la Yanga, que sería en el grupo de gente afín, hermanos, en los hermanos digo pares, sin jerarquías. Yo no creo en las jerarquías espirituales, me parece como que para mí no existe. Aunque la New Age habla mucho de las jerarquías, de las grandes jerarquías espirituales y lo que sea, yo no soy de creer eso, pero sí creo en como que eso que está al acceso de todos, como en directo y al alcance de la mano para todos, en nuestro foro íntimo, y que como hermanos o como compañeros o como Yanga, le dicen, podemos refugiarnos también en nuestros hermanos para apoyarnos y también ser vistos por otros, ¿no? Che, mirá, me pasa esto, comparto esto, me muestro. El ser visto también ahí me puede cultivar discernimiento, ¿no? A través de otro, desde esa cosa par, desde ese diálogo par. Eh, bien. Bueno, y cada uno, ¿no? En su sinceridad existencial va a ver dónde me estoy apoyando, ¿no? Por ejemplo, hoy yo me di cuenta que como Milo no trajo los alfajorcitos de maicena, me sentí como que me faltaba algo, una parte de mí. Bueno, los 6 consejos de Tilopa. Fíjense,
ahora esto va a parecer que tiene mucho sentido, pero si ven los 6 consejos de Tilopa, un maestro mío me dijo una vez, nunca publiques esto, no publique los 6 consejos de Tilopa, porque la gente no los va a entender, o sea, va a entender cualquier cosa. Y ahora, si los leemos ahora, va a ser fácil comprenderlo, va a ser como obvio hasta. Entonces, el primer consejo es no te aferres al pasado, ni te distraigas en imaginar sobre el futuro, sería. No, sí, no te distraigas en imaginar sobre el pasado, no vayas al pasado. No te anticipes al futuro y no fantasees ni especules. Entonces, no al pasado, no me distraigo hacia allá, no me distraigo hacia allá. No pienses, dice ahora, en este caso, no elabores conceptos innecesarios. No analices, no juzgues ni compares. No controles, no fuerces la experiencia. Relájate y descansa en la naturaleza de la mente. Con estos 6 consejos de Tilopa, es un modo también, cada una de estas es un modo de apuntar todo a un mismo lugar donde siempre, donde a ese uno que estoy apuntando, a eso que es uno, que no tiene partes, a ese lugar estoy apuntando de la manera más íntima y no así como estrambótica, milagrosa o algo así, retirando el factor imaginario, dice acá el chancho. Chanchísimo. Y tenemos los modos, ¿no? Acá puse un par de modos. Entonces, uno es, vamos a la vertical un poquito, al eje vertical, a enderezar un poquito, a movernos, a mover un poquito los hombros si necesitamos para dejarnos relajar en ese eje vertical. Entonces, puede ser con los ojos abiertos o cerrados, cada uno como quiera, como se descanse mejor, sin pensar en el pasado, ni en el futuro, ni autodescribirse, o sea, sin narrar el presente. Puro presente. Dejamos relajar la mandíbula y suavizamos un poquito la piel de la cara o relajamos las manos. Y en esto de trascender el relato, vamos a habitar el no saber, habitar esta experiencia y descansar sin explicaciones y sin respuesta. Y estar en paz con eso. En un momento, pero todavía no, voy a hacer una inhalación por nariz y exhalar por la boca como quien trabajó todo el día y quiere soltar y que se descanse solo el cuerpo. Entonces inhalo ah, y vuelvo a dejarle la respiración a manos del cuerpo. Que el cuerpo respire, que el cuerpo se encargue de latir, no hago interferencia. Y en este flujo vivo permanezco en el descubrir, no en el describir, sin determinar la experiencia, sin llegar a una conclusión, solo continuamente sabor. El descanso se produce por sí mismo cuando dejo de hacer. Y esa atención, esa base como la cual descanso, esa atención que ya estaba, que yo no la hice, que es sin esfuerzo, ahora dejo que se amplíe. Voy a abrir ahora sí los ojos sin la vista panorámica por sobre la pantalla, en una atención que todo lo abarca, la amplitud, como una conciencia o presencia omniabarcante, sin esfuerzo, lleno de percepción. Y el cuerpo aparece dentro de ese campo atencional.
Y volvemos a hacer una respiración así, inhalo por nariz, profundo, y al exhalar vuelvo a soltar el vientre y soltar el diafragma. Y puse esto. Bien. Si bien nombro vías, ¿no? Vías tradicionales, tu camino es único. El camino de cada uno es único porque mi fantasía es única. En ese sentido, mi camino es único. Por más que seamos todos budistas, taoístas, o advaita, o zen, o de lo que sea, con la materia que yo trabajo es con mi fantasía. Yo lo que hago es me libero de los laberintos de la mente y mi laberinto es único. O sea, me libero de toda la actividad mental o de mis justificaciones y mis explicaciones y mi autoengaño, y eso es personal. Entonces, eso es lo existencial que tenemos que ver, ¿no? Es como está la forma de Tai Chi, que trabaja con los canales de energía, pero cada uno tiene que ver sus propios bloqueos y deshacerlos. No es seguir el patrón ciegamente, los movimientos así como a ciegas, a tontas y locas, ¿no? Entonces, cada uno, recuerden, su base, la base es esta completa, perfecta, sin tamaño, es esa unicidad, pero cada uno se distrae de maneras distintas. Y hay que ver cómo me distraigo yo, cómo se distrae cada uno. Y si quieren anotarlo, ¿no? Como decir, mira, yo entro en trance así. ¿Qué es lo que me mete a mí en el trance? Y ese es el trabajo íntimo en nosotros. Acá viene algo muy lindo eh, que dice, olvidar para recordar. Y recordar me refiero en el sentido iniciático, que es como recordar no como una actividad mental, como un recuerdo, como una fabricación mental o traer una imagen del pasado. Recordar como volver a pasar por el corazón, volver a pasar por el centro de la experiencia, el corazón de la experiencia, por la conciencia. Volver al ver, revivificar ese ver, recordar. Olvidar para recordar. Es decir, en los métodos de Nisargadatta o Ramana Maharshi, o también como lo hace Buda, como lo dice Buda, él dice, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, no es por acá, esto es distracción, no te distraigas, no fantasees, no vayas al pasado, todo no, ¿no? Pero en eso, que se suelta la identificación con la mente, y puedo reconocer cada vez que me distraigo, reconozco la actividad de la mente y la libero, reconozco y suelto, reconozco, pero en eso aparece un sabor innegable, ese recuerdo, aparece un aroma, esa vida más allá de la mente, el recuerdo de sí, le dicen algunos, que es esa presencia sin forma que muestra su aroma, su brillo. Eso en manifiesto se empieza a hacer como cada vez más evidente que es lo que nos sostiene, que es esa base sin forma, y que es como nuestra condición primordial. Ese es el otro aspecto, el de se ilumina. O sea, el camino no queda en un nihilismo. No, no es nada, nada existe, todo es así. No, eso sigue siendo todo relato mental. Hay una presencia innegable que emerge, hay algo, el milagro se abre, ¿no? O sea, el milagro de wow. Y eso, el silencio, ese silencio, pero es el silencio que es la base potencia de todo, eso se hace más presente. Maneras de nombrarlo, bueno, infinitas, pero que ninguna se fije, que ninguna quede como una cosa, porque eso es algo que trasciende todas las cosas. Lo trascendente es lo que es recordado, en forma de esto, de vivencia, ¿no? Y finalmente, los 4 pensamientos de Dushon Rinpoche. Los 4 pensamientos. Y dice así, mira la cara, mira, bueno, bien, dice así, oh, lama infalible, constante protector, tú que sabes, dice así. Lama es la palabra tibetana para decir guru, pero guru lo que me libera de la ilusión, o guru también como conciencia misma, guru, conciencia, por ejemplo, o Dios, o eso inefable, porque habla de guru inefable, conciencia inefable, o ahora inefable, el ahora, que es inefable.
Constante protector. Aparte, es seguro. O sea, el ahora es algo seguro. Nunca no puede haber conciencia. Nunca puede no haber ahora. Siempre es ahora. Siempre es conciencia. Siempre es o como Dios o guru o como sea que lo llamen. Tú que sabes. Tú que eres lo único que sabe. Porque la mente no sabe. Ese puro ver es lo que sabe. Y acá dice, las libertades y dotes del nacimiento humano son extremadamente difíciles de conseguir. Libertades y dotes del nacimiento humano son extremadamente difíciles de conseguir, y en esto se refiere a que en la tradición tibetana se habla de que el nacimiento humano es muy difícil. El reino humano es el más preciado, porque es donde podemos reconocer nuestra verdadera condición, pero el más difícil de conseguir. Y libertades y dotes. Libertades y dotes. Ahora, olvidémonos de la reencarnación. Las libertades, o sea, que nosotros no estemos presos, que nosotros no hayamos nacido en Palestina y que tengamos dotes, un montón de dotes, todos los sentidos funcionando, que tengamos salud, que podemos caminar, eso no es tan fácil de conseguir. Eso es un precioso tesoro. Esto es como, uy, valorá el ahora. Tremendo. No, valorá esto, mirá. Pudiste haber nacido, no sé, en África, pudieron haber pasado un montón de cosas. Los dotes, las libertades, no son tan fáciles de conseguir. Y en este caso el nacimiento humano tampoco. Y están ahora. Yo a esto le agregué, ¿con cuánta atención leerías un libro que no se puede volver la página atrás? Bueno, esa es la vida. Esa es la vida. El 2. Todo lo que nace es impermanente y destinado a morir. Habla de la impermanencia, pero la impermanencia, hay una visión como trágica de la impermanencia, que es que todo se termina. Pero la impermanencia es también que todo puede ser. Porque la naturaleza del cambio justamente es que, como no es nada fijo, todo puede estar siendo, puede suceder, ¿no? Entonces la locura acá es querer retener. El retener está acá, el preservarme, eso es una locura. Si es impermanente todo esto que vimos, ¿no? Creencia, pensamiento, sensación, cuerpo, es impermanente. O sea, querer retenerlo es de locura. Y la naturaleza del cambio es continuamente entrar en lo desconocido. Y lo sabio sería estar dispuesto a ese desconocido. Lo no sabio sería querer retener el momento. Bueno, detengamos el ahora, retengámoslo. Retengamos esto que está acá. No, es cambio. Como fenómeno, lo que aparece está cambiando. Y los fenómenos son de esta naturaleza impermanente. El tercero, todas las acciones, virtuosas o dañinas, traen resultados inevitables. Mas en ninguna está el nirvana. O sea, la liberación, que es el reconocimiento de tu condición verdadera, no es del orden de causa y efecto. No está en acciones que acumulas. Pero no, dice de nuevo, todas las acciones traen consecuencias. No te la hagas más difícil. No hagas acciones dañinas. No te la compliques. Cultiva acciones virtuosas. ¿Bien? Los tres reinos de existencia cíclica son un océano de sufrimiento. Y lo que dice acá es, en los fenómenos no está la causa de la felicidad. En los fenómenos no hay una causa de felicidad per se en los fenómenos. Y vuelvo a repetir todo, ¿no? O lama infalible, constante protector. Tú que sabes. Las libertades y dotes del nacimiento humano son extremadamente difíciles de conseguir. Todo lo que nace es impermanente y destinado a morir. Todas las acciones, virtuosas o dañinas, traen resultados inevitables, mas en ninguna está el nirvana. Los tres reinos de existencia cíclica son un océano de sufrimiento. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma. Al recordar esto, que mi mente se vuelque hacia el Dharma, hacia lo real, hacia la conciencia, hacia lo que permanece, hacia la hora.
hacia la hora que nunca entró en el tiempo. Bien, eso es todo. Igual, si quieren pueden abrir, conversamos. Hay matecito por acá. Em, ¿alguna pregunta, alguna objeción, algún comentario, algún compartir, algún sentir? ¿Algún no entendí? No, después compartilo para que podamos, no sé, Dale, digerir todo esto. dale, sí, sí. Me encantó la figura, se ve que a mí me pega por ese lado, con cuánta atención leerías un libro que sabes que no puedes volver a leer. Eso me dolió. Bueno, pero es lo mágico también, porque viene nuevo, novedad. Viene continuamente la experiencia es nueva, continua. Sí, no se repite, pero es nuevo, o sea, viene lo nuevo. No puedo retener, pero viene lo Nada, nuevo. pero lo pensé en función de la hora. ¿Cuántas veces decimos, bueno, lo dejamos pasar rápido, total, y capaz el día de mañana te encuentras en una situación totalmente atípica y decís, ¿cómo no disfruté lo anterior? Sí. Digo, lo de la página sigue siendo desde una mirada temporal, Sí. como que hay tiempo. Y el ahora justamente apunta a lo atemporal. Sí, y de nuevo, de manera más laxa, o sea, más no determinada. Hay momentos en, en los que el tiempo pase rápido está bueno. O sea, los que estudiamos en la primaria, en la secundaria y miramos el reloj, tic, 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 eso era letal. Eso era letal. Pero bueno, siempre, siempre recordando, ¿no? Esta sabiduría ancestral que es no dejes que, que la escuela mate a tu educación. Sí, o por ahí eso que decías, si hubieses tenido la sabiduría en primaria y secundaria de ampliar el espectro de atención, por ahí dejabas de mirar el reloj y se te pasaba más rápido la, la hora. No sé, no, no lo sé, no te lo puedo asegurar. No me consta. No, No no hubiera ido tanto a podríamos la volver escuela. atrás, ¿eh? No hubiera ido tanto a la escuela. No hubiera sido tan buena alumna, tan obediente. Acá hay otra alumna obediente, mira qué bien. Sandra seguro también, ¿no? Sí. Pero Probablemente. bueno, Germán, chicos, sí. por ahí, algo que me queda de todo esto, sí, canalicé, como te gustaba decir. Eh, nada, una reflexión así, eh, con humildad por lo que me cuesta, el tema de haber descubierto que es como que todo esto que hablamos, la educación, la cultura, todo nos formó para que seamos una persona que es todo lo contrario, o por así decir, no es lo contrario, no es un opuesto, pero sí dirigir la atención hacia ello es como ese error que tanto cuesta por ahí comprender, ¿no? Me parece algo como vital a tener en cuenta esto de que así como está fenómeno y conciencia, y si se comprende no hay conflicto, por ahí pensaba yo que pensar la personalidad eh, como que no sea obstaculizante del camino de uno hacia familiarizarse con la conciencia, que es lo único que podemos hacer. Solo quería dejar como la experiencia en mí, por ejemplo, fue que sí por ejemplo, haberme acercado, haber cambiado mi vida de, por ejemplo, dar clases de música, estar todo el tiempo con la música, el ambiente musical y todo lo que trae, que no quiere decir que uno no pueda hacerlo sanamente. Yo no lo supe hacer, ¿no? Está la marihuana, todas las cuestiones, el ego. De haber cambiado eso a prácticas psicofísicas, haber puesto mucho más la atención ahí, sí, por lo menos puedo decir que ayuda mucho, como dejar ese mensaje, ¿no? Que no es vital, pero que sí, como decir, creo que había un dicho que hablaba de que aquel que hace que su trabajo también tenga que ver con la salud,
es doblemente inteligente, ¿no? Por así decir. Claro, está buenísimo. Gracias por compartir esto, Milo. Gracias. Y, y de nuevo, con esto de la escuela, que nos coagula o nos arma un personaje, si examinamos de acuerdo con esto que vimos, la escuela es una función, no hay algo detrás, no hay un ente. Cuando hablo de contrainiciación, de que en la realidad hay un despliegue de posibilidades, lo cual es lo milagroso de esto. Esto es lo milagroso, de que, y es lo milagroso y lo que hace también que sea como un sueño, de que todo, o sea, esta es la infinitud sucediendo, todas las posibilidades sucediendo, está esta posibilidad y está esta posibilidad. Vos, Milo, me diste una gran enseñanza. Cuando me hiciste la pregunta, Milo le estaba dando clases de Tai Chi a unas personas y me decía, ¿cómo hago para enseñarles a relajar? Primero les enseño a contraer para que luego relajen. Y esto es como esto, no como la función. Cuando hablo de contrainiciación es lo mismo. Bueno, un poco de fantasía, un poco de contracción para salir también. Sino de qué me libero, ¿no? Sino de qué hay liberación. Me libero de la fantasía. Detrás de todas las cosas de control, detrás de no, porque nos quieren controlar y todo, bien, eso es una instancia de claridad. Ah, sí, ok, está esto, pero no hay alguien. No hay alguien. Es la realidad misma. No hay nadie detrás. Así como si investigamos y no encontramos algo bueno, pero ¿dónde está esta intención? No es una intención, no está, no es una cosa. Hay una mente que aparece y desaparece. Esa mente, bueno, quiere ser y tiene la función de yo creo esto y yo lo creo, yo creo mucho en esto y en ese creer, ese y cosificar, ¿no? Como densificar, hay una función que es la de soñar, pero es una función, no hay algo detrás. Esto es lo que, como para no generar un rencor al pedo hacia algo que no es nada, que es una función. Es como decir, bueno, está anocheciendo, voy a enojarme con eso, es una función, es un movimiento. No hay un ente detrás del sueño, no hay un ente detrás de la luna, no hay un ente detrás del sol. Son interdependencias, funciones de esta única realidad, flujos. Bueno, sin más. Diego, ¿querías compartir algo vos? Ah, dejaron un mensaje, a ver. Ah, bien, acá Odrik dice una pregunta. ¿Puedes recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién eras o quién deberías ser? Y va por ahí la cosa. Va por ese recuerdo de sí, de eso que emerge cuando dejo de distraerme. Muy bien. En un momento pensé que estaban tildados, pero no estaban muy quietitos. No, ¿Puedo contar una experiencia? Por favor. Em, no estaba meditando ni nada. Iba caminando a la panadería. Es que esa es la Un gran día, meditación. sí, un día cualquiera. Y de repente dejé de tener esa percepción de yo, de quién soy yo, de que me llamo así, que iba a la panadería. Y sentí porque no encuentro otra forma de traerlo, de explicarlo, ¿no? O comprendí, o tuve esa sensación de, claro, porque éramos tan infelices, y de repente era todos identificándonos con personajes que después iban a desaparecer. Y ahora entiendo por qué sufren, pero no es que entendía yo, porque no era más yo, pero fue un instante, y así como vino, desapareció. Y solo me quedó el recuerdo de, de esa experiencia. Después fui a la panadería, de hecho, volví y lo registré, lo escribí. Lo mejor que pude pasarlo a palabras, porque es difícil eso, pasarlo a palabras, se pierde un montón, es como querer contar un sueño, es muy Claro. pobre, las palabras quedan muy pobres, pero tuve ese instante, y siempre cuento que fue yendo a la panadería porque o sea, no estaba haciendo nada, era genial. Un, Creo que fue una de distan- las cosas, un instante de sí, no fue distracción. espectacular, porque me acuerdo de ese momento de, ¡oh! Sí, como si algo me hubiera caído dentro de la cabeza. Fue genial. Esto de no ser un yo, de no ser nadie.
Sí. Que Bueno, si lo pienso, esto de el que nunca vino, el que nunca existió y el que nunca se fue, a mi mente le cuesta un montón. Como, claro, es que la mente no lo va a entender. La claro, mente no lo va a eso. Y entender. después aceptar eso. La otra vez estaba en esa reflexión y digo, claro, es imposible. Yo quiero entender con la mente algo que es inasible. Eso no va a pasar jamás. Era aceptar que esto nunca puede ser entendido. En mi estructura súper racional y de buscar y de investigar y de esto y de esto. Eso, acá no lo vas a poder hacer. Acá no es posible. Porque hay que dejarlo ir. Totalmente, Fue totalmente. genial y terrible. Sí, y terrible querer sostener esa experiencia que es la experiencia por naturaleza. No es que la conciencia es lo que sigue estando ahora, nunca dejó de estar. Solamente que es como se vuelve a tapar con una distracción. Pero la manera en que se reconoce ese sabor aparece con un sabor continuo nuevo. La experiencia cambia, es nueva siempre, los fenómenos. Lo, em, el espacio en el que surge, ese es el continuo. Y no está lejos de vos ahora, no está a una distancia de vos. Es lo que sos verdaderamente. Gracias, Germán. Súper. Romy, hermoso lo que compartiste. Me encanta que hayas dicho panadería. Dicho esto, cuando yo fui la última vez a una panadería, ¿qué es lo que dije? ¿Qué dije cuando fui? Bueno, la última que fui a la panadería dije, denme lo menos sano que tiene. Y con esta frase magistral cerramos la reunión. Chau a todos, chicos.